Ok, ¿ya están viendo la presentación? Sí, ingeniero. Bueno. Ok, entonces voy a desactivar video para no tener problemas con internet. Y listo. Entonces, los residuos que generamos en las obras, residuos de construcción y demolición, generalmente le decimos RCD para abreviar, ¿no? Porque el nombrecito residuos de construcción y demolición es bastante largo, entonces siempre nos referimos a los RCD. La idea con estos RCD es que hagamos un trabajo cíclico de generación y reutilización de estos residuos. Ojalá que los volvamos a transformar en materias primas, ¿no? Entonces, en las actividades en donde más se generan residuos es en las demoliciones y en las excavaciones. Entonces, estas demoliciones pues generan una cantidad de material que ya vimos en la clase anterior, pues son susceptibles de aprovecharlos, ¿no? Hay que darles algún tratamiento y podemos obtener agregados que obviamente no son de la misma calidad y características de los agregados naturales, pero que se pueden aprovechar, ¿no? En la construcción de prefabricados, en rellenos, bueno, en una serie de actividades se pueden reutilizar, es decir, los volveríamos a convertir en materias primas para otra producción, ¿no? Y de eso se trata. Entonces, en la medida en que podamos hacer eso, de llevarlos nuevamente a convertirlos en materia prima, de la cuna a la cuna, se llama eso, ese proceso, entonces pues vamos a tener menos impactos, vamos a generar menos impactos al ambiente y vamos a tener algún tipo de economía también, ¿no? Y es importante tener en cuenta que ese manejo depende también de la cantidad de residuos que se generan. Parecería que no es mucho, pero en general, si sumamos los residuos de varias actividades industriales y demás en el país, tenemos que los residuos de construcción son la mayor parte, ¿no? Los residuos de construcción y demolición. Aquí en esta gráfica, que es de 2017, si no estoy mal, antes de la pandemia, nos reportaban que los residuos de construcción son alrededor del 36% de los residuos generados pues en el país, ¿no? Estos, el 24% son residuos los municipales, los residuos pues que generamos en las viviendas. Estos 21 son residuos sólidos industriales de la producción industrial. Estos azulitos son los residuos que se generan por el tratamiento de aguas, de agua potable y aguas residuales, y tenemos valores muy pequeñitos aquí del 5% residuos de comercios y el 3% de la producción de energía. Entonces ya ven ustedes que hay una gran cantidad de residuos de construcción y demolición que se generan y que podrían ser aprovechables. Entonces, el documento que rige la gestión de estos residuos es la resolución 472 de 2017, la más actualizada. Hay unos documentos previos, pero esta es como la más actualizada, ¿no? Y habla pues muy al detalle de qué se debe hacer con estos residuos. Y en esta resolución se habla de tres aspectos. El primero es priorizar y prevenir perdón, priorizar la prevención en la producción, es decir, reducir la mayor cantidad posible de residuos que generamos. Ese es como el primer paso en toda gestión de residuos. Entonces, entre menos generemos, pues muchísimo mejor. Luego está el aprovechamiento y al final, cuando ya no se puede ni reducir ni aprovechar, pues sí hay que hacer una disposición final. Entonces, en ese sentido hay una jerarquía y la misma norma habla de la jerarquía en el manejo de los residuos, ¿no? Y entonces ustedes aquí están, aquí miran una parte, el número 1, que es la prevención y minimización. Luego están las actividades que se pueden hacer para el aprovechamiento, que es la reutilización, luego reciclaje y luego compostaje, ¿no? Este es el orden de prioridades. Lo primero que se debe hacer es prevenir la producción.
Luego, si ya no es posible, pues reutilizar, reciclar e incluso compostar. Esta parte del compostaje pues no es tan corriente, no es tan normal en obras civiles porque pues no hay mucho material orgánico que compostar. Pero si vamos a hablar de vías, por ejemplo, o de actividades de limpieza, poda, rocería en vías, pues ahí sí se genera muchísimo material vegetal que se puede compostar. En la producción en el manejo de residuos, del tratamiento de aguas residuales y de los mismos rellenos sanitarios, pues también hay una gran cantidad de material que se puede compostar. Entonces esas son las prioridades. Luego, para la disposición, también hay como unos criterios para tomar en cuenta. Y el primero es valorización energética, es decir, qué podemos extraer de energía de esos residuos. Por ejemplo, aceites, ¿no? En construcción, pues siempre se generan muchas grasas y muchos aceites que sostienen un gran poder energético. Entonces, se podría hacer esa utilización pues sin embargo hay que tomar en cuenta que la quema de esos materiales pues generan otro tipo de residuos que son dispuestos directamente a la atmósfera y que pueden generar otro tipo de contaminación. Entonces hay que sopesar muy bien a ver si es viable esa valorización energética o más bien pues se disponen y no se utiliza pues esto para generar energía porque puede causar impactos más severos en la atmósfera. Luego está el relleno, y aquí nos están hablando de relleno sanitario, pero hay que hacer la diferenciación que los RCD no van al relleno sanitario, sino a un relleno que está dispuesto específicamente para estos residuos, que lo llamamos escombrera. Y luego la incineración o el almacenamiento en celdas de seguridad, que esto es para residuos peligrosos básicamente, ¿no? Igual hay que tomar en cuenta pues todas las normas que rigen para ese manejo de incineración de estos residuos o el almacenamiento de celdas de seguridad. Y aquí nos hablan de una línea de consumo energético, ¿no? Entonces, estos que consumen más energía, estas actividades son las menos favorables para el ambiente. Y es que la energía es un indicador de cuánto impacto ambiental se puede generar en una actividad, ¿no? Los impactos ambientales, pues establecerlos para una sola actividad es un poco complejo, digamos, pero si hablamos de cuánto se consume en cada una de esas actividades a nivel de energía, eso sí nos puede dar una idea de cuánta contaminación o cuántos impactos ambientales estamos generando. Entonces, por eso, por ejemplo, a las materias o las carreras de la, perdón, a las materias de la carrera de ingeniería ambiental, se les incluye estos temas de consumo energético. Ellos ven termodinámica, por ejemplo, ¿no? Porque la termodinámica le ayuda a uno a entender estos procesos de consumo de energía en el desarrollo de actividades. Entonces es un indicador bien interesante esto del consumo energético. Entonces a uno, pues a simple vista, si la actividad que va a realizar para disponer los residuos tiene un alto consumo energético, ya sabemos que no es de las más adecuadas. En últimas, pues si no se puede hacer más, se tiene que tomar las medidas, pero en lo posible hay que evitar esas actividades que consumen demasiada energía. Ok, bueno, entonces este decreto, perdón, esta resolución 472 tiene varias definiciones. Pues al principio tiene todas las definiciones de lo que debe considerarse para la gestión de estos residuos. Y habla de residuos sólidos ordinarios, ¿no? Es decir, los residuos de construcción y demolición son ordinarios y se conocían pues como escombros y son residuos que provienen de las actividades normales en cualquier obra civil, ¿no? Demoliciones, excavaciones, hay que hacer cimentaciones, reparaciones, obras civiles en general y algunas actividades que son conexas a las obras civiles, ¿no? Como por ejemplo el suministro de materiales, en fin, todo lo que tenga que ver con la obra civil genera residuos y esos entran dentro de esta definición. Además, la resolución separa en dos grupos los residuos. Los separa en aprovechables y no aprovechables. Los aprovechables, pues obviamente esos que me pueden servir para alguna cosa. Y ahí están los residuos de excavación, por ejemplo, que sirven para hacer rellenos
para reconstituir suelos o para recuperar terrenos, digamos, em, y los sobrantes de la adecuación de los terrenos, que también son pues excavaciones, ¿no? Así sean pues pequeñas, pero también dejan mucho material suelto que se puede aprovechar. Cuando vamos a hacer cimentaciones, obviamente tenemos que hacer excavaciones. Si no son cimentaciones, pues que es muy difícil tener una cimentación muy superficial, siempre vamos a tener que hacer algún tipo de excavación o pilotajes. Entonces, se generan residuos que los podemos aprovechar. Y en general, aquellos residuos que son petros, es decir, los de demolición, los de la misma producción del concreto, ¿no? No todo se utiliza, a veces sobran partes de concreto, hay desperdicio en la fundición y todos esos son materiales que una vez que fraguan, pues se convierten en materiales pétreos. Y los que no son pétreos, como la cerámica, ¿no? Como, qué sé yo, las pinturas, algunas cosas que se producen como vidrio, papel, los sacos de cemento, ¿no? En fin, hay un montón de materiales, mucha madera, plásticos, que no son pétreos, pero que son aprovechables y que se producen pues muchísimo en grandes cantidades en las obras. Y los no aprovechables son los residuos que están contaminados generalmente con una sustancia de naturaleza peligrosa, ¿no? Y entonces aquí hemos hablado mucho de los aditivos, los materiales que utilizamos para manejo de los concretos, para humedecer, incluso para, por ejemplo, unir concreto antiguo con concreto nuevo, en fin, tenemos una cantidad de sustancias que utilizamos para el manejo de los concretos. Entonces, sustancias que son fabricadas como metales pesados o hidrocarburos y que tienen esa connotación de residuos peligrosos, ¿no? También son no aprovechables aquellos que ya no se pueden utilizar más, por ejemplo las formaletas, ¿no? Las formaletas tienen un periodo de vida, digamos, unos usos. Generalmente cuando uno hace presupuestos pone dos, tres usos a las formaletas. Ahora hay unas formaletas mucho más resistentes que aguantan muchos más usos, pero pues no son para siempre. Entonces, cuando ya no se las puede utilizar, ya se forman pues residuos no aprovechables. Y aquellos residuos que tienen alguna característica de peligrosidad, que sé yo, aquí podríamos pensar en objetos o materiales cortopunzantes y los que la norma caracteriza como residuos peligrosos. Nuevamente, aquí estamos hablando de sustancias químicas principalmente. ¿No? Entonces, esas dos clasificaciones son las que la resolución 472 nos da para los residuos. Y adicionalmente, la 472 establece muy claramente cómo deben ser los sitios de disposición final, es decir, lo que llamábamos escombreras, qué características deben cumplir. Incluso nos dan algunos principios para la selección o escogencia de estos sitios. En términos generales, estos sitios deben estar técnicamente seleccionados, es decir, hay unos criterios de selección, una priorización. Tienen que ser diseñados así como se diseñan los rellenos sanitarios, ¿no? Con unas normas, digamos, de manejo del suelo, manejo de los lixiviados, en fin. Y operados también de manera técnica, o sea, no puede llegar uno a la escombrera y que no haya nadie que le reciba o que no haya nadie haciendo el pesaje, la caracterización correspondiente y controlando lo que se va a hacer con esos residuos. Por ejemplo, si se van a hacer rellenos, entonces tienen que cumplir con las normas de compactación y demás. Entonces, esos sitios deben cumplir con eso. El objetivo es minimizar y controlar los impactos ambientales que los RCD generan, obviamente. Y deben seguir principios de ingeniería, ¿no? En cuanto al confinamiento, tanto del suelo como del área, y el aislamiento de esas áreas con respecto a las zonas aledañas, si son en la parte urbana, si son en la parte rural. Entonces, deben cumplir con estas normas a cabalidad para que sean autorizados. Estos sitios tienen que tener una licencia ambiental y tienen que tener también sus diseños y su plan de manejo. De la licencia la otorga pues la autoridad ambiental, que para nuestro caso es Corponería. No se puede disponer cualquier sitio para manejar estos residuos.
Cuando se trata de grandes obras como las vías, se generan bastantes residuos, sobre todo de excavaciones, y es necesario tener varios sitios de disposición, ¿no? Los SODME que llamamos, ¿no? Que son las zonas de disposición de residuos de excavación y demolición. Entonces, esas zonas también tienen que ser licenciadas, es decir, hay que hacerles todo el proceso de licenciamiento que incluye un estudio de impacto ambiental, un diagnóstico, ¿no? Con unos planes de manejo. Y igual pues deben ser aprobados por la autoridad ambiental. ¿Listo? Y luego está el programa de manejo ambiental de los residuos de construcción y demolición, que es lo que vamos a intentar hacer en el taller la próxima clase. Entonces, este programa de manejo ambiental está muy bien explicado, muy bien detallado en la resolución. La resolución que es la que yo tengo aquí. Ahí ya la están mirando. Sí, ingeniera, sí se mira. Bueno. Esta la pueden descargar si quieren ir revisándola, es una resolución corta, pero es muy, muy concreta, de febrero de 2017, con el objeto pues de reglamentar cómo debe ser el manejo integral, la gestión integral de los residuos de demolición y construcción. Es el objetivo de esta norma. Aquí nos hablan de una jerarquía, ¿no? Lo que les decía, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que se debe priorizar en el manejo, ¿no? Entonces, la prevención y la reducción, recolección y transporte, almacenamiento, aprovechamiento y disposición final. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí la norma describe cada una de estas actividades de la gestión integral. Entonces, en prevención, aquí nos dicen hay que hacer una planeación adecuada de la obra, ¿no? Realizar la separación en obra, almacenamiento también diferencial y el control de la escorrentía superficial y manejo de aguas lluvias en la obra cuando aplique, pues cuando estos residuos están expuestos a la intemperie, que generalmente siempre es así, ¿no es cierto? Entonces aquí nos detallan qué es lo que se debe tomar en cuenta. La recolección y transporte, que incluye todo esto, aquí nos detallan pues muy bien qué es lo que se debe hacer, ¿no? La carga debe ser acomodada de tal manera que su volumen, bueno, posibilitar el cargue y descargue, cubrir la carga durante el transporte y cómo deben estar los vehículos, deben cumplir las normas pues de transporte. Aquí está la parte de almacenamiento, cómo es que debemos hacer ese almacenamiento. Hay que hay que establecer barreras para evitar el impacto visual. Imagínense desde eso. Hay que tener en cuenta realizar obras de drenaje, establecer debidamente la señalización y realizar acciones para evitar la dispersión de los residuos. Con el viento, pues eso genera polvo y entonces se dispersan. Se debe establecer en la obra unos puntos limpios, ¿no? Y esos puntos limpios deben tener un área para recibir y pesar los residuos. Separar todo tipo de residuos ahí donde los estamos generando y el almacenamiento. Luego nos hablan del aprovechamiento, ¿no? Que también es necesario separar y pesar, pues, y manejar esto de tal manera que alguien pueda aprovechar. Entonces, aquí en este aprovechamiento generalmente hay grupos de personas incluso empresas que se encargan de ese aprovechamiento. Entonces, también ellos deben cumplir toda la normatividad. Así que si uno decide entregarle a estas personas, pues debe cerciorarse que ellos estén cumpliendo con las normas y tengan los permisos correspondientes. También nos habla de unas medidas mínimas de manejo en esos puntos limpios para el aprovechamiento. Entonces, todo esto debe tenerse en cuenta para ese aprovechamiento. Y aquí nos dicen mantener los residuos de construcción y demolición debidamente separados de acuerdo al tipo de residuo del que trata el anexo 1. Ya vamos a ver ese anexo 1. En la disposición final, que está aquí, también nos hablan de cómo debemos seleccionar esos sitios de disposición final, porque suele ser pues que no hay escombreras. Si por ejemplo es una obra en el sector rural y en un municipio de acá, en los municipios nuestros casi ninguno tiene escombreras, ¿no? Los grandecitos pues Ipiales, Tumaco, La Unión tendrán escombreras, los pequeños casi no. Entonces, si vamos a hacer una obra en un municipio donde no hay una escombrera o queda muy lejos, es necesario que entonces busquemos nosotros mismos el sitio de disposición de estos residuos.
Entonces, esos sitios deben cumplir con unos criterios y una metodología que la misma norma nos establece, ¿no? Y entonces los criterios son estos 9 que ustedes ven aquí. Y esos 9 criterios tienen unos puntajes. Entonces uno debe analizar cada uno de los criterios en el sitio donde va a ser la disposición, darle un puntaje de acuerdo con esta norma y seleccionar aquel sitio pues que tenga las mejores condiciones, ¿no? Entonces no se trata solamente de un sitio, tendríamos que evaluar varios para poder hacer la comparación y seleccionar la alternativa más viable. ¿Okay? Entonces aquí nos dicen, nos hablan de qué significa cada uno de estos criterios. Oferta ambiental, por ejemplo, se refiere a qué tan bueno es este sitio para brindar servicios ambientales, ¿no? Entonces, si es un bosque, pues obviamente se prefiere que ahí no haya ningún tipo de relleno o de escombrera. Entonces, si la oferta ambiental, como sería la de un bosque, es muy alta, o sea, aquí hablan de significativa, oferta ambiental significativa, entonces eso tiene 0 puntos, porque ahí no está bien generar un sitio de disposición. En cambio, si la oferta ambiental es bajita, tipo en la zona urbana, por ejemplo, entonces ahí tenemos 10 puntos. Y el punto intermedio, pues donde no es tan una zona de protección o una zona pues tan ambientalmente bien conservada, entonces le podríamos dar 5 puntos. Otro criterio es la degradación del suelo. Si el suelo está degradado, pues muy severo, tiene 10 puntos. Si no está degradado, si es un suelo muy bueno, pues 0 puntos. La distancia de los cuerpos hídricos también, entre más lejos estén, pues va a tener una calificación menor. Si está entre 50 y 500 metros, pues solo le dan 2 puntos. La capacidad, con esto se refiere a qué tantos residuos puede recibir ese sitio, ¿no? Entonces, aquí se habla de 130 años recibe 1.5 veces la producción de lo que estamos nosotros generando, pues va a tener 10 puntos, pero si va bajando esa capacidad de recibir residuos, pues tendrá una calificación menor. Características geomorfológicas también son importantes, el relieve. Si es una zona plana, pues eso no es adecuado para hacer una escombrera, ¿no? Se prefieren zonas que son muy quebradas, que son encajonadas, que no sirven sino digamos, este tipo de actividades o para cosas que no sean muy necesarias en la producción ambiental, digamos, ¿no? Entonces, ese es los sitios más adecuados. Cañones de topografías muy quebradas, en fin, entonces uno lo que hace es recuperar. Si uno lleva materiales inertes como estos RCD, pues está entonces recuperando terrenos que pueden servir incluso para otras actividades, otro tipo de edificaciones. La distancia del centroide de generación, entonces, ¿qué tan lejos estamos del sitio donde se genera? Y obviamente, pues los más cercanos tienen más puntos y los más lejanos menos puntos. La disponibilidad de vías de acceso, pues también es importante. Si son pavimentadas las vías, pues más fácilmente vamos a poder llevar allá los residuos y entonces tenemos 2 puntos. Y si no hay vías, pues entonces 0, o si es una trocha. El número de vías también, si hay muchos ramales, pues 2 puntos, y si no, pues 0. Las condiciones de acceso también, si la zona es pavimentada, si es afirmado o si es una trocha, pues van a tener diferentes puntuaciones. La densidad de población en el área, entre menos población haya, pues menos población vamos a afectar y entonces vamos a tener más una condición mejor de ese terreno, más puntaje. El uso del suelo. Los planes de ordenamiento territorial pues ya tienen, ya deberían tener, no todos los municipios lo tienen actualizado, pero esos planes de ordenamiento ya definen esas zonas, ¿para qué son? Entonces hay una definición de relleno sanitario, las zonas para relleno sanitario, para los sitios de tratamiento de aguas residuales, de zonas de aprovisionamiento de agua potable, todo eso está definido, debe estar definido en los planes de ordenamiento. Igual las zonas industriales, las zonas urbanas, donde va a haber vivienda campestre y también suele estar, o debería estar, la zona donde se van a disponer los residuos de demolición y de construcción y demolición. Entonces, si ya el uso principal es para eso, pues 10 puntos para esa zona. Pero si el uso estaba para otras cosas y ese uso de disposición de los RCD es un uso complementario, o compatible, pues 6 puntos y si es un uso restringido, solamente 2 puntos.
¿Ok? Esos son los 9 criterios que se deben tomar en cuenta para seleccionar los sitios donde vamos a hacer la disposición de los RCD. Cuando pues no hay un sitio establecido y nos toque a nosotros dentro de la obra pues tomar en cuenta esas consideraciones. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Listo. Otro tema importante de esta norma son las medidas mínimas de manejo ambiental de estos sitios de disposición final, ¿no? Entonces aquí nos dan un listado de las medidas que debemos tener y que deben estar plasmadas pues en el plan de manejo de estos sitios. Describir el flujo de los procesos, formular e implementar acciones, definir medidas que garanticen la estabilidad geotécnica, establecer barreras, ¿no? Sobre todo para el impacto visual, controlar, contar con instrumentos de pesaje, eso es muy importante para caracterizar los residuos, tener un cerramiento, una valla informativa y describir e implementar las actividades de clausura y postclausura, es decir, estos sitios no son para toda la vida, ¿no? Entonces tienen una capacidad y cuando se cumple pues con esa capacidad es necesario cerrarlo. Y antes de eso uno ya tiene que tener definido qué es lo que va a pasar con ese sitio una vez que se clausure o se cierre. Luego está el capítulo 3 que habla del programa de manejo ambiental de estos residuos de construcción e inmovilización. Esto es lo que vamos a hacer en el tallercito de la próxima clase, ¿no? Entonces les recomiendo, y por favor a los compañeros que no han estado, les recomiendo que vayan leyendo esta norma porque de aquí del capítulo 3 en adelante es que lo vamos a aplicar. Y aquí entonces está este programa de manejo, la definición y qué es lo que debe cumplir. Aquí en el anexo 1 está pues más detallado, ahorita lo vemos. Está también las obligaciones de los generadores, que en este caso seríamos nosotros, y ahí nos catalogan como grandes generadores o pequeños generadores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de cada uno? Pues dependiendo del tamaño de la obra en este caso. Y aquí están las obligaciones de los gestores. Estos son las empresas que les decía, o grupos o asociaciones que pueden recibir esos residuos y librarnos a nosotros del problema, ¿no? Pero ellos también tienen unas obligaciones, es decir, si nosotros decidimos enviar nuestros residuos a estas personas o permitir pues que ellos vayan y recojan, porque lo recogen en la obra, pues tenemos que cerciorarnos que ellos estén inscritos y que cumplan con toda la normatividad. Aquí está detallado todo lo que los gestores deben cumplir, ¿no? Cuáles son sus obligaciones. Y obviamente están las obligaciones de los municipios que también pues en su plan de gestión integral de los residuos sólidos deben incluir el manejo de los RCD. Las obligaciones de la autoridad ambiental, que generalmente son velar por el cumplimiento de estas normas, ¿no? Y aquí también hay unas prohibiciones, que es bueno que las leamos, ¿ok? Bueno, en el anexo 1 está el formato único para la formulación e implementación del plan de manejo de los residuos. Esto es lo que vamos a intentar hacer en la próxima clase, ¿no? Entonces aquí está, el formático es muy sencillo, es simplemente ir leyendo y llenando pues la información. Entonces lo primero que se debe tomar en cuenta es que debemos tener certeza de qué es lo que vamos a hacer. Y para eso, pues el presupuesto de la obra es el que nos sirve, ¿no? Ahí está detallada cada actividad, incluso hay muchas actividades que ya tienen porcentajes de desperdicio, ¿cierto? Esos porcentajes de desperdicio nos ayudan a determinar cuánto va a ser en toneladas el material de residuo que vamos a generar. Miren, en esta parte, el numeral 4, ya es esa proyección de los residuos que vamos a generar. Obviamente esto después se tiene que ajustar una vez que ya estemos en obra, porque aquí uno proyecta pues de acuerdo con algunos parámetros que ya se tienen, ¿no? Entonces uno sabe porque, por ejemplo, si va a excavar cuánto material suelto es con relación al material compactado y si va a hacer un relleno con eso, ya sabe cuánto material va a utilizar y cuánto va a sobrar, ¿no? Entonces hay que hacer como ese ejercicio de ir proyectando esas cantidades de residuos y se las reporta aquí en este formato en toneladas. Entonces aquí están
productos de excavación, los productos de cimentaciones, pilotajes, productos pétreos, ¿no? Los hormigones, arenas, todo este material que cataloga esta misma norma como aprovechables. Los no pétreos como el vidrio, metales, acero, en fin. Y aquí están los no susceptibles de aprovechamiento. Estos primeros son los aprovechables y acá están los no aprovechables, ¿no? Entonces también hay que tener una idea de cuánto material se va a generar en esas condiciones. Al inicio, pues uno a veces no tiene experiencia, pero hay que poner algún valor, no hay que irse muy por debajo ni muy por encima. Si nos vamos muy por debajo, probablemente el costo, el presupuesto que nos bote este plan, pues no va a ser el que nos va a servir para el manejo posterior. Y si lo ponemos muy alto, pues se nos va a ir muy por encima y nos sale demasiado costoso. Entonces la autoridad pues también va a decir que son planes que no son viables por los costos. Entonces hay que ser muy mesurado y ojalá tener información de cuántos residuos se pueden generar, ¿no? Aquí, por ejemplo, en estos de los no pétreos, están los plásticos. Entonces uno ya sabe, en un concreto, ya sabe los precios, los AIU, los AUI, como que les dicen, los APUs, análisis de precios unitarios, ya le dicen a uno, ¿no? Este concreto le voy a poner tantos de aditivos, y entonces uno ya sabe que el aditivo viene en galones, en canecas, en polvo, lo que sea, y ya sabe cuántos envases va a generar eso. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta aquí en este punto. Aquí hay que hacer la descripción de las actividades, ¿no? Demolición selectiva, aquí hay una pequeña, cuando aplique, pues, si es que se hace, las actividades de almacenamiento y las actividades de aprovechamiento. Entonces aquí, pues si lo vamos a aprovechar o lo vamos a entregar a un gestor, pues hay que describirlo aquí. Y aquí está el punto para los gestores, ¿no? También si vamos a trabajar con un gestor, pues tiene que estar identificado y entonces aquí va toda la información. Ya aquí ya va la implementación del programa de manejo. Entonces esto ya es, digamos, hay que hacerlo previamente, pero una vez que ya estemos en la obra, hay que ir verificando si esos volúmenes, esos pesos de materiales que hicimos la previsión inicial, pues están cumpliendo, los estamos sobrepasando o qué, ¿no? Y entonces para eso pues se necesitan los soportes. Si entregamos a una escombrera, ellos dan una certificación de qué volumen o qué peso de material fuimos a disponer allí y qué características tenían esos materiales, ¿no? Si eran materiales de productos de demolición, productos de excavación o aceros o bueno, lo que sea que estemos mandando. Entonces ellos ya dan esa certificación. Y por eso es importante tener los sistemas de pesaje, ¿no? Y entonces aquí miren, por ejemplo, los residuos de construcción, los de aprovechamiento, por ejemplo, los de excavación, ¿cuántas toneladas se aprovecharon en obra si los utilizamos para un relleno, por ejemplo? ¿Cuántas toneladas de esos residuos fueron entregados en el punto limpio? ¿O cuántas toneladas de los residuos fueron entregados a una planta de aprovechamiento o a uno o entregados a los gestores? ¿Y cuántas llegaron al sitio de disposición final? Y aquí la suma de todos. ¿Ok? Entonces, con los pesos, pues ya sabemos qué es lo que podemos hacer. Y así para cada uno de los productos que se generen en obra. Si no están aquí descritos, pues hay que abrirle la casillita correspondiente y hacer la descripción. Y los no susceptibles de aprovechamiento, la misma historia, ¿no? Pues obviamente como no se aprovechan, estas casillas estarán en blanco, se irán a la disposición final. Y todas esas actividades que están descritas aquí les han puesto un número generado en obra, aprovechado, recibido en el punto limpio, recibido en planta, ¿no? Sería la suma de los valores que ya estamos aquí o llevado al sitio de disposición final. Y aquí están unos indicadores que generalmente son el peso en toneladas por cada obra. Y aquí están las metas que uno inicialmente se plantea al formular este programa, ¿no es cierto? La meta siempre sería aprovechar el mayor número de toneladas posible o de kilos, lo que sea posible, aprovecharlo reutilizándolo en la obra o reciclando, ¿no? Entonces aquí estamos con esos valores. Hay que poner las metas aquí y después ver si se cumplen o no.
Estas metas pues son susceptibles de ajuste. También a veces uno pone metas muy altas y ya cuando empieza la obra ve que no las va a cumplir, entonces es necesario ajustarlo y pedir pues los permisos, las autorizaciones correspondientes a la interventoría generalmente, y si ya es una cosa muy grande, pues entonces a la autoridad ambiental. Entonces este cuadrito es el que vamos a hacer la próxima clase, ¿no? A manera de taller. Yo les voy a dar algunas guías para que ustedes revisen. Entonces, quien quiera, pues puede ir bajando un presupuesto, si no, pues miramos un presupuesto para trabajar de algún tipo de obra. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Listo, entonces les dejo la tarea de bajar esta norma. Esta no está en el swing de Juriscol, ¿no? Esta búsquenla en el Ministerio del Medio Ambiente, sino yo ya la subo en la plataforma para que la vayan revisando. Es cortica, ¿no? Entonces la leen. Y segundo, necesito que me envíen los grupos de trabajo, ¿no? Los grupos de trabajo que van a desarrollar el artículo del seminario, y con esos mismos grupos voy a trabajar en el taller. ¿Ok? Para que cada grupo pues me genere un plancito, un programa de estos, ¿vale? Ingeniera, yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy sobre el artículo, o sea, el artículo debe ser sobre algún tipo de contaminación o daño ambiental que haga las construcciones, o también Sí, puede en lo ser, posible, ajá. Sí, la idea es que, miren que nosotros aquí ya estamos viendo que cada cosa que hagamos en la obra tiene que estar en un plan de manejo ambiental, ¿no? Y entonces a veces uno genera, qué sé yo, por ejemplo, vertimientos de combustibles, ¿no? En las obras viales pues hay mucha maquinaria y se rega mucho combustible. Entonces, ¿cuál es la solución cuando un suelo se contamina con esos combustibles? Entonces, hay muchas investigaciones que dicen, por ejemplo, qué es lo que se debe hacer con esos suelos, ¿no? De eso se trata, de que busquen alguna investigación que esté relacionada con la ingeniería civil, porque algunos me mandaron, por ejemplo, artículos que son interesantes, ¿no? Obviamente, pero que no tienen mucha relación con esto, entonces esa no es la idea. Por ejemplo, me mandaron sobre los impactos ambientales de quemar los plásticos, ¿no? Que tiene que ver, pero los plásticos son reutilizables, entonces en una obra es muy raro que llevemos a incinerar esos plásticos, no siempre se reutilizan hasta su máxima expresión, ¿no? Entonces, esa quema de plásticos puede ser para otro tipo de actividad comercial o industrial o lo que sea. Entonces es interesante desde ese punto de vista, pero no es mucho para las obras. Entonces algo que tenga que ver con los impactos ambientales que generan las obras civiles o cómo se pueden solucionar esos impactos, ¿no? O evaluación de ciclo de vida, ¿no? Cómo escogemos los materiales menos impactantes para hacer nuestras obras. Cosas que tengan que ver con la ingeniería civil. ¿Sí? Y que ingeniera, sean, ojalá, artículos de revistas científicas. No me sirven de monografías.com, ¿no? Por ahí me mandó alguien un texto de un trabajo de pregrado, pues que esa no es la idea, es que revisemos, miren, ahí matamos varios pájaros de un solo tiro. Revisamos cómo están ustedes en inglés. Revisamos cómo están en metodología de la investigación, porque eso es parte de lo que uno hace para una investigación, hacer un levantamiento de qué es lo que hay en la literatura para eso. Y segundo, aplicamos esto de manejo ambiental de nuestras obras, ¿no? Entonces, todo es, o sea, yo no les pido en inglés porque me da la gana de ponerles en inglés, sino que eso les da un inglés complicado, es un inglés muy técnico. Igual ustedes pueden bajar ese artículo, meten a Google y se lo traduce. Hay que después de la traducción obviamente hacerle una revisión porque Google o cualquier traductor traduce casi que literal y a veces dicen lo contrario, ¿no? De lo que está queriendo decir el artículo. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esas traducciones. Entonces es eso. El artículo ojalá sea en inglés. Si ya no quieren que sea en inglés y encuentran un buen artículo en español, está bien, pero lo que les decía a los que mandaron en español es que el nivel de dificultad es menor. Entonces, obviamente, en la nota se va a reflejar eso, ¿no? No es lo mismo un grupo que presente un artículo en inglés que un grupo que presente un artículo en español, ¿no? La dificultad es mayor.
De eso se trata. Profe, y de pronto no se podría, digamos, presentar un artículo que hable sobre la reutilización de digamos, productos que hacen daño al medio ambiente, digamos, un ejemplo, el plástico o el vidrio, pero que sean utilizados en la construcción, ya sea de vías o de estructuras. Sí, claro. Hay muchos artículos sobre, por ejemplo, materiales que son residuos y que se aprovechan para pavimentación, por ejemplo, ¿no? Que es lo mismo que lo que yo les mostraba, es material de demolición que se utiliza para hacer prefabricados. Entonces, hay estudios que revisan, por ejemplo, la viabilidad económica de eso, porque pues a veces es más difícil coger ese residuo, triturarlo y hacerle todo un proceso que es costoso, que consume mucha energía y que a la larga no va a servir para mucho. Entonces uno como ingeniero pues prefiere mandar eso a la escombrera que me voy a poner a estar recuperándolos y eso me sale más caro que comprar el material nuevo, digamos, ¿sí? Entonces hay evaluaciones económicas de eso y evaluaciones que le pueden decir a usted, no, no es viable, mejor no haga eso. Y eso también es una investigación válida porque ya le da a uno conocimiento nuevo de que esa metodología, ese procedimiento no es válido, no es bueno, no es viable. Entonces ya pues uno se va a investigar por otro lado, ¿no? Eso también puede ser. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, los integrantes los enviamos al correo. Sí, por favor, envíeme el grupo, si ya tiene, bueno, los artículos ya me los han estado enviando, pero por lo menos el grupo, ¿no? Para yo tener un listado y organizar el taller del próximo jueves. Ok, si no hay más preguntas, entonces dejamos ahí. Que tengan buena tarde. Mira, disculpe una preguntita con respecto a los que le hemos enviado los trabajos al correo, ¿cuándo podemos ver las notas más o menos? Ah, en verdad que no les he revisado. Discúlpenme, es que estoy bien embolatada porque se me dañó el disco duro y me ha tocado rehacer un montón de trabajo, pues no tengo ninguna presentación. La otra materia que es hidrología y climatología que estoy dando en ambiental, o sea, perdí todo. Y entonces cada cosa que se me ofrece me toca rehacerla. No he tenido tiempo de sentarme a calificar. Denme una esperita y que yo ya les reviso eso. Como lo tengo en el correo, pues es simplemente volverlo a bajar, no tiene problema. Pero sí, por favor, denme una esperita para esas notas. Yo creo que la próxima semana ya les tengo sus datos. Profe, muchas gracias. Bueno. Listo, entonces que tengan buena tarde.